El sábado ocurrió un accidente que dejó al menos 9 heridos. ¿Cómo pueden evitarse estas cosas? Lo que sucede, van viéndolo así, lo que sucedió es que porque en los trenes tú no puedes frenar de golpe. Si frenas de golpe puedes descarrilar el tren, ver cómo sacaron a los dos conductores como si fueran dos delincuentes. Si esos trenes chocan a la velocidad crucero que ellos llevan, hoy no estuviéramos hablando de pocos heridos. ¿Cómo termina ese tren sin cambiar de carril? Ahí hay dos probabilidades. ¿Cuáles son esas? Un conductor puede anularlo sin autorización de la estación. Eso es gravísimo. Muchos de los operadores, que quizás los que tienen más experiencia, fueron a pasar a conductores, a veces sustituir al otro rápido y atender los dos puntos de la estación. Eso es gravísimo. Tú no puedes a la ligera quitarlos por asuntos políticos. Amigos, bienvenidos a esta entrega sobre el Metro de Santo Domingo. El sábado ocurrió un accidente que dejó al menos 9 heridos y muchas interrogantes que serán respondidas por Joel Neco. Él es ingeniero experto en movilidad de transporte y tiene una serie de puntualizaciones que quiere hacer de conocimiento público, ya que hasta el momento de esta grabación no existe una explicación oficial por parte de las autoridades del por qué se dio este accidente. Bienvenido, Joel. Gracias, José, por la oportunidad y gracias a todos los que te siguen por permitirnos entonces compartir un poco de información y en este caso una información vital para evitar, vamos a decir, los supuestos y que la gente se vaya edificando poco a poco de lo que sucedió y de cómo pueden evitarse estas cosas. Claro. Entonces, se trata de un evento que, según se ha registrado, es la primera vez que en el tiempo que lleva el Metro de Santo Domingo, dos trenes colisionan de frente. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Sí, es la primera vez que hay una colisión o choque con pasajeros. Si se lo digo de manera indiscreta, ha sucedido en los talleres, cuando están moviendo, porque ahí el movimiento es un poquito más complejo. Nosotros nos sentimos en la obligación, por el experticio que uno tiene sobre el tema y sobre ese tipo de sistemas, de que inmediatamente sucede el sábado a las 11 de la mañana, 11:05, es normal que la gente lo cubre, que pasó, sí. Gracias a Dios fue una colisión menor, o sea, es un choque que si usted lo ve el daño, no deja de ser importante, pero no es un daño mayor. Los lesionados es común porque la gente va parada, enganchada, sí. Y cuando tú sientes ese frenón, lo normal es que tú choques con la persona que está al lado, hasta con los tubos. Gracias a Dios no hay ningún fallecido. Entonces nosotros que conocemos los sistemas de cómo opera el metro, nos llamó un poco la atención de que en el lugar que sucedió, el cómo sucedió y las posibles causas. No queremos con esto sustituir y estamos siempre llamando a que la gente espere el informe oficial. ¿Por qué? Porque aún lo que yo pueda entender técnicamente, hay detalles que aún en mi análisis quedan como posibilidades. Entonces eso ya está en las autoridades definirla. Primero técnicamente y lo técnico te lleva a lo otro que pudiera ser posible. Pero nosotros siempre nos vamos a atar al comportamiento de los trenes. Sí. Lo que sucede, van viéndolo así, lo que sucedió es que un tren, que inclusive es de los nuevos, llega a la estación, la Mamatingó, y hace una operación que, aunque no a simple vista para el que no es usuario pareciera que no lo es, porque cada estación tiene dos andenes, uno que recoge en una dirección y hace desabordaje, y en este caso, como es final, se supone que todo el que iba llegó a donde llegó y debería, en teoría, apiarse de ese lado. Sí. El tren, como toda estación final, tiene lo que se llama intercambiador, que es el sistema que le cambia de carriles. Él viene en un carril, se supone que debe de pasar la estación, intercambiar el carril y entrar en el andén que recoge en el sentido contrario. Pero es común, y quizás todo el que es usuario común, asiduo del metro, sabe que muchas veces recoge del mismo lado. Hay personas que aprovechan el mismo ticket y lo cogen de paseo, no se desmontan, y otros que a veces suben de este lado, del lado contrario de recibir, porque del otro lado hay mucha gente, y por ser vivo, esa cultura de ser oportunista, yo me voy a montar de este lado porque me lo permiten. Y ese es un punto que debieran de las autoridades pensar para futuro. Entonces, ¿qué hace el tren? Como tiene un intercambiador atrás, puede retornar
hasta el intercambiador y luego coger el carril que le toca. Esta operación comúnmente es dirigida por el operador de la estación. Es decir, es quien le indica cuándo puede proseguir, cuándo detenerse a través del semáforo que tiene ahí justamente ante el intercambiador, para entonces decirle, ok, avanza, ya yo te intercambié el carril. Pero al parecer esto no sucedió. Sí, lo que se nota, o sea, lo que sucedió es que el tren, en vez de avanzar y cambiar a su carril, toma el carril en sentido contrario. Viendo la distancia a partir del intercambiador, lo que nos dice es que ese conductor no siguió avanzando muy lejos, porque el choque fue a unos 200 metros más allá, y lo que se nota es que este conductor quizá desapercibido, se da cuenta que viene en dirección contraria y frena y queda detenido. Pero resulta que en su propio sentido, o sea, el sentido correcto, viene otro tren con un conductor que va en su sentido correcto. Y al percatarse de que ve una unidad detenida, procede a desacelerar, porque en los trenes tú no puedes frenar de golpe. Si frena de golpe, puede descarrilar el tren, aparte del daño a la persona, porque se van hacia adelante. Lo que se hace es una desaceleración gradual y luego el freno final. Y por eso ustedes ven que al final la colisión no es tampoco tan grave. Si ustedes ven la foto, pareciera que los dos trenes se besaron, como alguien jocosamente dijo. Pero aún así, ese choque, como hay mucho peso, cantidad de movimiento, la gente que estaba ahí se fue hacia adelante y entonces ahí pasaron los heridos, que gracias a Dios no hubo ningún muerto, no hubiésemos querido que hubiera herido tampoco. Entonces, ahí quiero hacer un paréntesis que me dolió mucho. ¿Por qué? Ver cómo sacaron a los dos conductores como si fueran dos delincuentes. O sea, ahí hay que ser un poco crítico, porque ustedes saben que en este país al que lo sacan esposado para la gente culpable. Automáticamente. Y automáticamente la gente empezó a lucubrar que eso eran dos saboteadores. Pero si hay uno de los dos que yo diría que debiéramos estarle aplaudiendo su acción, fue el que iba en su sentido, que desaceleró y frenó el tren a tiempo. Porque si esos trenes chocan a la velocidad crucero que ellos llevan, hoy no estuviéramos hablando de pocos heridos, estuviéramos hablando de muchos muertos, porque lo que hubiese pasado es que el tren choca, se descarrila y se hubiese ido al precipicio, precipitado desde el elevado que tiene el tren, o sea, hubiese matado quizá gente abajo que estuvieran conduciendo. Ustedes saben que es una avenida muy congestionada, claro. O sea, hubiese sido una tragedia mayor. Entonces, para mí fue injusto ver por lo menos ese conductor, porque no hay manera alguna de que ese sea el culpable de lo que sucedió. O sea, que en este momento debería verse quizás hasta como un héroe. Debería. Haber detenido a tiempo el tren. Ahora, si él se hubiese estrellado con el otro, más allá del intercambiador, es decir, más cerca de la estación, entonces es culpa de él. O sea, es decir, óyeme, él todavía no había cambiado y tú te le estrellaste. No, ya el otro estaba en la parte que es franca, es decir, en el tramo que no hay intercambiadores. Por ende, en ese tramo tú no esperas que nadie esté intercambiando. Entonces, por ende, sucede eso y entonces ese conductor no creo que tenga la culpa. Ahora, en el análisis de qué sucedió, cómo termina ese tren sin cambiar de carril, ahí hay dos probabilidades. ¿Cuáles son esas dos? Las dos probabilidades es que o le hayan dado el visto bueno de arrancar y algún dispositivo, porque siempre hay que pensar, algún dispositivo de intercambio no se diera, aunque en la pantalla le aparece, si la función del intercambiador incluso tiene una cámara que le muestra al operador si el intercambiador cambió. Por eso yo le pongo un poquito más de culpa en negligencia al operador de la estación, porque él está viendo todo. O sea, él ve cómo está el semáforo, ve dónde está el tren, si está avanzando, si está parado, detenido, cómo él ordenó. Ese es el jefe de la orquesta. Es el que le dice a los operadores conductores, detente aquí, le manda la señal, hace el cambio, se cerciora de que el cambio se realizó y entonces da el avance. Y lo segundo, que es lo que yo entiendo es más improbable, es que aún le haya indicado el operador de la estación al operador conductor de que se detenga y espere la operación de que él haya avanzado. Sí. ¿Por qué? Porque si tú avanzas, vamos a decir, primero, pues no se dio cuenta, el semáforo le manda una señal a unos sensores que están en toda la vía por un sistema que se llama ATP.
que es Automatic Train Protection, o sea, protección automática del tren, que aunque yo quisiera no te deja pasar. Y avanzo, él automáticamente le envía una señal y frena el tren. Es decir, que si fue vamos a decir, porque no me di cuenta y avancé, ya el tren se detiene y te da tiempo a corregir. Sí. Ahora bien, vamos a suponer que es lo que algunas personas, algunos exoperadores han planteado, que él pudo haber sido que el operador conductor, aún viendo la señal, aún viendo que el sistema le frenara el tren, él lo anulara. Y ahí hay algo muy peligroso. Más allá que esto, sí. Si el sistema ATP puede ser anulado de manera arbitraria, tan fácil, hay un problema de seguridad mayor que esto que estamos hablando. Que pudo haber sido un problema hasta técnico. Un leave in switch que no haya hecho el giro, o yo por costumbre, o el subconsciente de que todo opera correctamente, asumo que intercambié. O sea, uno siempre tiene que creer en la buena fe, no con eso ser, ¿verdad?, como ingenuos, claro. Porque todo eso lo va a mostrar las cámaras, lo van a mostrar las cajas negras de los trenes, la caja negra del centro de operaciones que graba toda la conversación entre el conductor José y entre el operador Joel. Si tú dices cuando te interrogue que Joel te dio el visto bueno para avanzar, lo va a mostrar la cámara, pero también lo va a mostrar la audio. Conversación del audio de la caja negra. ¿Y qué te pareció ese mismo hecho de que los ex empleados estén indicando que esto puede volver a darse con regularidad y que también muchos de esos conductores de trenes, conociendo el sistema, para no ser amonestados, prefieren burlar el sistema de seguridad y muchas veces ni siquiera lo notifican para entonces evitar que entonces se le aplique alguna sanción? Justamente eso fue, vamos a decir, lo más grave que yo escuché y leí sobre esa experiencia. Y no podemos decir que no sucede, lo están diciendo ellos. Sí. Entonces ahí volvemos al sistema ATP. Como el operador, el sistema ATP puede ser anulado por el operador cuando él infringió la señal de precaución de pare. O sea, ese sistema se instala es justamente para evitar aún la alevosía del conductor. Sí. Es decir, si a un conductor dice, oye más, le voy a dar para adelante. Sí. Es más, o hasta que se desmayó y aceleró el tren, el sistema, ya sea por alta velocidad, cuando mide lo que pasa entre un sensor y otro, o una señal en rojo, ¿qué hace? Lo detiene. Entonces, que un conductor pueda anularlo sin autorización de la estación, o sea, que lo pueda hacer él y decir, más no, olvídate de la alarma y sigo. Eso es gravísimo. Por eso digo que eso es más grave que el tema de la colisión en sí. ¿Por qué? Porque eso le puede inclusive abrir ideas a personas que realmente quieran hacer daño. Sí, por eso uno de ellos, en declaraciones que se recogieron hoy temprano, decía que no quiere especificar para evitar una tragedia la forma en que el sistema se anula. Y con esta entrega tampoco nosotros queremos abrir la puerta ni la llave a que eso ocurra por la protección y por la seguridad de las personas. Aún tenga, por ejemplo, Joel el mismo dato, no lo va a ofrecer porque se trata de seguridad y de la seguridad de los pasajeros. Y no queremos que ocurra una tragedia, pero que sirva esta entrega para analizar muy bien y que en el futuro esto no pase. ¿Qué te parece, Joel, el motivo que han expresado otros ex empleados, que se ha cambiado rápidamente a personas que tenían mucha experiencia por otros que han sido entrenados para la nueva gestión del Metro de Santo Domingo? Vamos a decir que 100% válido viéndolo desde el punto de vista gerencial. El nivel de negligencia reduce a medida que la experiencia aumenta. Sí. ¿Por qué? Porque el error humano, a medida que tú vas haciendo un trabajo, te acostumbras, te entiendes los protocolos, dónde tienes que detenerte, más hasta el cómo tú actuar en función de una contingencia, que se quede acelerado, qué pasa, que si sucede un incendio, que si hubo una mala señal, todo eso se entrena a un personal para poder operar el tren y también para operar la estación. Algo que sí hay que ponerle atención es que ellos decían, muchos de los operadores, que quizás los que tienen más experiencia, fueron a pasar a conductores,
como para cubrir esa parte. Entonces, sí. en uno él decía, mencionaba a una joven, que es bueno que se haya preparado, no queremos cuestionar su preparación, pero dije, bueno, él dijo de conserje, de trabajar en la conserjería, ya ella es una operadora. Claro, eso toma tiempo, y no solamente tiempo, toma horas de operación, porque eso es casi como la operación de los aviones. O sea, tú tienes que cumplir con unas horas de entrenamiento, unas horas de preparación y de operación para tú ser validados. Y dijimos aquella vez, y es quizá lo que la gente espera, nuestra opinión, y es una opinión crítica, la protesta de esos operadores por sus derechos laborales, por condiciones de trabajo, la politizaron muy rápido. Y eso es una de las cosas que siempre decimos, señores, si todo lo vemos bajo la óptica y el espejo de la política, estamos literalmente condenados como país. Claro que sí. Tú no puedes perder la objetividad. Miren, aún la persona sea presidente del comité de base del partido contrario suyo, usted tiene que escucharlo. Usted no puede hacer un juicio a la persona sin entender y hacerle juicio a lo que dice. Porque puede ser hasta el enemigo suyo y decir la verdad. Claro que sí. Y viceversa. Un amigo mentirte. Sí. Entonces, el que tú seas o no implica, ¿verdad?, del mismo partido o amigo o afín o raza o nivel socioeconómico. Tú no puedes prejuiciar la opinión, el comentario con la persona. Y eso fue lo que pasó con ellos. Los castigaron, nosotros dijimos, ¿y por qué? No, porque están haciendo, pero cuando tú oyes la historia desde dentro de que por poco personal, tenían que casi no tener tiempo de descanso, que ir al baño era un tema. Él como que trató de no decir de lo de la botellita, que a veces tenía que hacerlo ahí, a veces sustituir al otro rápido y atender los 2 puntos de la estación. Eso es gravísimo. Claro. O sea, que el otro le diga, mira, voy al baño, y tú tienes que atender 2 puntos cuando por seguridad tú tienes que tener gente que te atienda los 2 puntos. Una persona en cada punto y un sustituto para que en caso de Eso una necesidad es, justamente lo entre mencionó. esa persona. Claro, y así debe de ser. Los pilotos de los aviones, ¿cuánto tiene? Piloto, copiloto y el asistente navegador. Sí. Y los 3 están capacitados para volar. Oigan bien, tiene su función, tiene piloto y copiloto. ¿Por qué? Porque puede pasar algo con el piloto. Como ha ocurrido que en aviones no hace tanto tiempo a uno le dio un infarto y el que tuvo que asumir fue el copiloto. El copiloto. Y aterrizó muy bien y todo lo Igualmente, demás. en una estación de un aeropuerto, de la torre de control, no hay un solo controlador. Están los controladores y está el sustituto, que siempre está ahí, que es un supervisor que tiene la capacidad de tomar el asiento por su expertise. Pero, ¿qué pasa aquí? Vemos esta situación, nos dejamos llevar de esa ola de yo sé, la base de los partidos, méteme a trabajar aquí, y todo el que se queje es porque es contrario, no analiza si es una persona que ya el Estado, y aquí quiero puntualizar, el Estado es que hace la inversión con el dinero de todos en preparar a un personal. Y a la gente no le importa si la persona preparada es de Bonao, si es de aquí, si es de un partido o de otro, sino yo lo que quiero como contribuyente es que tú me pongas una persona preparada y más en temas que requieren seguridad. Entonces tú no puedes a la ligera quitarlos por asuntos políticos sin tener un sustituto equiparable para él. E incluso hay que pensar lo de la sustitución. Si ya tú invertiste dinero, horas de estudio de esa persona, pero de la institución y del dinero de los contribuyentes para entrenar a alguien, tú no puedes desmontarlo a la ligera, porque hay una inversión ahí. Y miren cómo la experiencia pesa. Y uno no quisiera decir que fue por eso, pero el tiempo le está dando algo de razón y muy pronto. Claro está, vamos a esperar a ver qué sucedió, pero siempre digo, y eso lo sabe cualquier gerente, la experiencia disminuye la incidencia de errores y de negligencia. No, y esa parte, como tú bien lo explicas, que es lo que yo había planteado ayer, justamente en la red social X, donde recibí muchísimos comentarios despectivos de gente que no sabe cuál es la realidad de lo que se mueve, y ante el cúmulo de denuncias, porque no se trata de una ni de dos, sino de un tiempo constante donde se viene advirtiendo que se pueden producir esta clase de situaciones. Y a mi entender, si existe una voz preventiva
como tú mismo indicaste, no importa del partido que sea, vamos a escucharlo y vamos a aplicar las correcciones del lugar. Y a veces por pequeños ajustes en temas salariales, tú no puedes perder a alguien que en el pasado te ha funcionado, que te dio resultados, que es confiable. Entonces, un sistema tan importante, actualmente, ¿cuántos pasajeros mueve el metro diariamente? Te mueve por alrededor de más de 200.000 personas, pasajeros diarios. Imagínate que al mes ya tú tienes la cantidad que es enorme. O sea, nosotros tenemos que pensar muy bien, y qué bueno que tú mencionas eso. O sea, no estamos hablando de un servicio que le pertenece a partido alguno. Es un servicio que es de la nación. Claro que sí. ¿Me entiendes? Le pertenece a los ciudadanos. Fue con la contribución de todos. Entonces no se puede actuar tan a la ligera, que no sea por una falta grave que haya cometido un operador o un empleado para tú desvincularlo. O sea que ahí todo el mundo advirtió y, como dice el tiempo da la razón, le dio la razón. Una de las cosas, José, que quería mencionar es que nosotros tenemos que dejar que las cosas se aclaren, porque lamentablemente en nuestro país, y por eso mencionaba a los pobres jóvenes que lo sacaron y pusieron el video de ellos como si fueran dos delincuentes. Sí. Yo no quise compartirlo por eso mismo. Porque sentí que fue una decisión abrupta. Tú primero tienes que dar una explicación y después tú procedes. Y además también hay formas amables de decirle, mira, acompáñeme, que yo necesito hacer una investigación. Eso se hace en un salón de reuniones. Claro que sí. Tú le dices, vamos a grabar lo que usted está diciendo, esto es un protocolo, explíquenos lo que Pero pasa. además también debe intervenir otro organismo independiente que sea quien registre las incidencias. Exactamente. Porque el mismo organismo no se puede investigar a sí mismo para rendir un informe. Y si desde adentro ocurrió una violación que el pueblo merezca conocer a fondo para evitar futuros accidentes, ellos mismos la pueden cubrir y la pueden tapar. Por eso ahí entra el cuerpo especializado de seguridad del metro, que tiene una línea de seguridad que tiene que acompañar esa investigación, que no solamente es técnica, sino es de seguridad. Siguiéndolo con lo que te comentaba, de la apresura que tiene la gente a hacer un juicio, es que vimos cómo la narrativa política o partidista, porque no le quiero decir política, es partidista, agarran cada quien su versión. Unos dicen, suben un video de una joven conductora que ya yo lo conocía, era viejo, por el foro, estoy en un foro de fanáticos, saludo a los muchachos del Metro Santo Domingo, justamente a JP, que hace excelentes videos, siempre comparten videos y fotografías, viven eso del metro, lo viven de verdad, y ya lo conocíamos, y diciendo, esa conductora, por esa irresponsabilidad, hablando por el celular, fue el choque. O sea, fueron definitivos incluso. Ella sigue siendo una conductora que está actuando irresponsablemente, pero no está involucrada en el caso. Luego también vimos, vamos a decir, el otro lado, el oficialismo, muchas personas del medio, que también se adelantaron, a los cuales yo hasta le escribí y le dije... Hablando de sabotaje. Hablando de sabotaje. Ya metieron presos a los choferes, el sabotaje, y luego saltó y dijo... Y ahora hay 10 detenidos por el sabotaje. Y yo nada más le decía, señores, esperen el informe de peritaje. Lo más que puede hacer alguien como yo, que conozco el sistema, y ese tipo de sistema, es hablar de lo que pudo haber pasado, pero nunca, nunca, nunca la palabra sabotaje. Porque aún algo, yo le dé un botón equivocado, puede ser por negligencia, o por desconocimiento, o por alevosía. O por inobservancia también. Exacto, o por inobservancia. Que tú no presionaste cuando debiste presionar. Entonces, ¿qué pasa? El sabotaje es una palabra tan complicada que aún suceda ese tipo de errores o inobservancia o la misma que es parte de la negligencia, para tú decir que fue a propósito, eso es mucho más complejo. O sea, que no sé cómo alguien de manera irresponsable dice, eso fue un sabotaje. Cuando, ya lo vimos ahorita, conductores han dicho que el sistema se anula de una forma muy alegre y arbitraria, que no debe de ser. O sea, es una crítica real a todo el sistema. O sea, si tú conoces eso, no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? En este país nadie limpia a nadie. Si hoy tú me grabaste esposado, nadie me limpia que en el futuro yo salga en los mismos medios diciendo
a Joel Neco se le apresó, se le maltrató injustamente, le pedimos disculpas públicas, no se hace. No se hace. Simplemente te sueltan y te dicen deja eso así, pero tú tienes un daño moral. Y que se queda registrado en Google su nombre y su Sí, apellido. claro. Entonces ya cada vez que van a buscar Conozco un trabajo, casos de otras cosas. le dicen que no, porque dicen, no, pero tú eres un terrorista, mira cómo a ti te sacaron de aquí. Le pasó en el consulado a alguien, me restringo el nombre, pero le pasó con un tema que porque todavía no se ha limpiado, le descargaron y todo, dijeron no al lugar, y como quiera, porque sigue, le dijeron no, porque usted tuvo este caso. Entonces, cuando tú ves eso, dice, caemos en lo mismo. Si queda ahí registrado digital, ¿quién lo recoge? ¿Quién me limpia? Entonces, tú tienes que hacer un media tour, como dice, buscando medios, sometiendo para que te quiten. Entonces, por eso, a los que menos deben de, y es un llamado a todos los medios, yo sé que tú eres muy responsable en eso, como lo mencionaste y me consta, a los otros que no se apresuren, dejen que salga el informe. Primero el técnico de la ocurrencia, puede haber uno preliminar que te diga, lo que sucedió en movimiento fue esto, que es más o menos lo que hicimos, pero el por qué, eso tiene otro tipo de informe. Y ya lo de sabotaje es un informe más complejo, que incluso necesita un filtro hasta de fiscalía, ¿entiendes? Para tú poder decir, mira, lo vamos a someter porque tenemos prueba de que fue un sabotaje. O sea, hasta para eso, tú tienes que decir hasta supuesto, hasta que no lo condenen. O sea, fíjense lo complejo que es. Y vimos muy a la ligera. Pero sobre todo, por lo que te comentaba fuera del aire, cuando tú tiras mucho lodo arriba de ese tema de seguridad, no con esto estoy diciendo que se descuide, de que todo está bien. Justamente en esta entrevista hemos hablado de varios temas que hay que mejorar. Claro que sí. Y le hacemos un llamado a la sensatez de las autoridades de mejorar esos puntos, de que la gente no siga alimentando ese morbo. ¿Por qué? Porque los usuarios pueden sentirse desalentados de usar el transporte más eficiente que tiene cualquier ciudad del mundo, que son los trenes, en este caso metros, trenes ligeros, que nosotros tenemos en nuestro sistema. Entonces, fíjese que, mira, solamente con la salida de ese pequeño tramo, de una estación a otra, hubo una congestión mayor el sábado, un sábado, solamente un tramo se cerró. Y solamente con eso se convirtió. Entonces, eso te da una idea de que no podemos boicotear sin quererlo, por el morbo, esos comentarios. Un comentario sí positivo, para que alguien me preguntó, y voy a aprovechar tu medio para saberlo. El monorriel, por ejemplo, el modelo que se contrató, tiene todos estos sistemas, el sistema de frenado automático puntual, tiene el ATP, pero también tiene otros que es el de operación automatizada. El monorriel viene semiasistido, es decir, que él va a dar el viaje sin la necesidad de que el operador esté manipulando frenado, no. Es ahí deberíamos apuntar, incluso a las unidades del metro. Ese es parecido al sistema, perdón que te interrumpa, que está en Miami, en la ciudad, que son como unos trenes que van especializados para turistas, que no llevan el operador, sino que se hace todo automatizado. Aquí, por ejemplo, el sistema automatizado de operación tiene diferentes niveles. El primer nivel es semiasistido, es decir, él opera el viaje automáticamente, pero el conductor, en caso de emergencias y algo, ya se lo deja al conductor de poder tomar ciertas decisiones. Y la operación de las puertas, si lo hace asistido, lo hace el operador. Hay otros que es que la conducción es totalmente automatizada, incluyendo las paradas de emergencia y todo, y el operador solamente se encarga del transbordo del personal. Y hay el último nivel, que es el que no lleva a nadie. No lleva ni un operador adentro, eso va, viene, hace sus paradas, y eso simplemente colocando mayores sensores en la vía y que el sistema se hace un poquito más complejo. Claro, cuesta un poco más, pero la seguridad lo vale. La seguridad lo vale. Que ese es el sistema que tú favoreces, que simplemente el que es más seguro. Inclusive el que más se usa ahora mismo es el semiasistido, que el operador está ahí, pero el operador no está, el conductor no está manipulando el tren. Tú verás que tiene una cubierta, la zona de controles. Sí. Y es que ahí están los controles, lo baja y simplemente estamos operando. Y el operador no tiene que ponerle la mano. ¿Por qué? Porque el sensor le dice, si la estación le dice estamos en rojo, automáticamente frena. Y entonces se pone una señal, un sensor antes. Sí.
y lo que hace el tren que se detiene, espera el paso hasta que esté verde. O sea, es como que la orquesta casi 100% la maneja la estación de control. Excelente, eso me parece muy bien. A mí me gustaría también que tú presentes tus credenciales, porque tú fuera del país estudiaste estos sistemas, Sí. y por eso puedes hablar con esa propiedad para aquellos que te están viendo en esta entrega. Claro, bueno, mi grado es ingeniero civil, he estudiado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una de mis maestrías es la maestría en ingeniería de transportación, que dentro de esta es la que tiene los mayores elementos en sistemas de transporte, y casi por obligación, incluso por nuestra tesina, tuvo que ver mucho con el tema de cómo funcionan los sistemas de trenes, inclusive en el sistema de seguridad que se le instala a los trenes. Nosotros vimos casos allá locales, también unos casos de España, que con unos estudiantes que habían también, que eran españoles, nosotros hicimos una analogía de sistemas de Estados Unidos y también de España. También tenemos una maestría en ciencias de la movilidad urbana, que por eso también tuve que siempre vivimos comentando en los temas que tienen que ver con el diseño vial, de que nosotros todavía seguimos con un paradigma hacia el vehículo y no hacia las personas. O sea, tú no debes de diseñar nada que tenga que ver con transporte pensando en cuántos vehículos van a pasar, es cuántas personas se mueven por ahí. Entonces, para las personas que me preguntan, él me preguntó, ¿y tú eres experto ahí? Le digo, yo no digo que soy experto. Yo digo, yo siempre seré un aprendiz del conocimiento. Claro que sí. Mi papá, en paz descanse, me enseñó eso. Todo el mundo dice, tu papá era un genio, profesor Geno Beneco. Y sí le digo, él nunca dejó de estudiar. Y por buena suerte, aprendí eso de él. Tú le seguiste los pasos. Y tú me preguntas ahora mismo, estoy aquí, yo voy a preguntar por qué esa cámara es esa y porque me gusta, o sea, conocer. Es tu el conocimiento no pesa. Es tu pasión. Y qué bueno que te has expresado con esta responsabilidad, con este nivel técnico al que nosotros también procuramos a través de este ejercicio periodístico llevar a nuestros espectadores. Y hemos querido también a través de ti, de otros profesionales, ir elevando el nivel, porque las mismas redes están llenas de gente que no propicia las condiciones para que haya un sano debate y para que la especulación sea lo que reine. En este caso no ha sido así, y es por ello que decidimos que tú fueras el protagonista de esta intervención, tomando en cuenta de que posiblemente en el futuro te vayamos a necesitar en la medida que esos planes de movilidad que tiene el Estado, el gobierno, como por ejemplo la extensión del metro, el monorriel de Santiago, qué otras cosas se pudieran hacer para mejorarlo, con tu visión y tus conocimientos para que el país se beneficie de ello. Así que gracias de corazón. ¿Hay una última puntualización que quisieras hacer con respecto a este tema del Metro de Santo Domingo? Bueno, como consejo, ¿verdad? Primero agradeciendo una vez más el espacio y la oportunidad, y también aplaudir, porque sí lo noté, que trazaste una ruta diferente, de darle espacios a voces técnicas y profesionales, claro que sí. De poder explicar de una manera un poco más extensiva. Porque a veces vamos a los programas y te dicen en 5 minutos tú tienes que explicar algo más complejo, y es difícil, Uno trata de hacerlo de la manera, con un lenguaje coloquial, que la gente lo entienda, pero es difícil. Y eso me sumo a eso, te sigo desde antes y me subo a esa pauta que tú estás trazando para que otros medios también lo hagan. Y un mensaje a toda la ciudadanía: no hay por qué preocuparse y dejar de usar el medio. Porque, como lo dijeron, cuántos años tenía de operación y primera vez que sucede una colisión con pasajeros, pero fíjense, no es grave. No con esto, estamos diciéndole a las autoridades que no se tomen la medida del lugar. Vamos a escuchar, esto se llama retroalimentación efectiva en gerencia. Si ya los operadores le están diciendo algo que sucede, que no debería de suceder con el ATP, con el sistema de seguridad, y ver entonces cómo refuerza la parte de la capacitación, de los controles, de tanto de los operadores como de los operarios, y ver entonces para cómo disminuyen esa incidencia del ay, me pasé, no quiero que me multen, entonces yo voy a violentar esto. O sea, por ahí yo quiero que las autoridades, que sé que ya lo están haciendo, me consta, o que no debo de hablar, claro, eso es muy indiscreto, están tomando esas acciones ahora, debieron de tomarlas quizás antes, sí. Pero a la ciudadanía que sigan confiando, a las autoridades que sean un poco más abiertas a escuchar, a recibir esa retroalimentación de sus colaboradores y también de los usuarios, y que sobre todo
no dejen caer este importante sistema que es el eje fundamental del transporte de personas en cualquier parte del mundo. Y yo abogaría también ya en la parte final para que esos jóvenes que fueron apartados se busque un consenso. Si tienen conocimiento, si están capacitados y si se demuestra que no han intentado atentar contra el mismo metro, vamos a reintegrarlo y vamos a darle una oportunidad de que sigan sirviendo al país. No los desechemos. Así es que gracias de verdad, Joel, por tu tiempo, por tu formación y por compartir tus conocimientos. Recuerden también compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.